¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya sea que tú estés pensando en construir o tú seas arquitecto y estás por empezar un proyecto, aquí te explico qué es lo que debe de considerar un arquitecto del terreno de un cliente y el por qué la importancia de conocerlo. Soy Alejandro Beltrán. Siempre el primer paso antes de empezar a realizar un proyecto arquitectónico es conocer el terreno en el cual se va a construir en un futuro ese mismo proyecto. Es muy importante ya que hay muchos detalles que hay que considerar para poderlos aplicar en el proyecto y que el proyecto sea adecuado y que funcione perfectamente en ese terreno. Uno de esos puntos es conocer qué hay alrededor del terreno, cuáles son las colindancias que tenemos. Si es un terreno en esquina, pues a lo mejor de un lado tienes una calle y del otro lado tienes a tu vecino, ¿no? Entonces es necesario saber cómo está ubicado, qué hay en las cercanías para poder aprovechar o limitar. Sí, por ejemplo, si tú tienes de este lado, tienes a un vecino pegadito a ti, pues en el proyecto obviamente el arquitecto no va a considerar poner aquí una ventana, ¿verdad? Es una ventana hacia una pared, entonces no tiene caso. Pero por el contrario tenemos aquí la calle o tenemos aquí un parque en la esquina lleno de árboles, áreas verdes y tú quieres tener esa vista. Entonces en esa esquina se va a diseñar una ventana que tenga esa vista hacia afuera. O a lo mejor como cliente tú no quieres que nadie te esté viendo desde afuera, entonces se ve la manera de evitar que te puedan ver desde esa zona, ¿no? Digo, eso es por dar algunos ejemplos, pero la realidad es que sí es muy importante saber qué hay, si hay bardas, si hay vecinos, si hay árboles, todo esto para que no nos obstruya lo que queramos que se vea y para nosotros poder obstruir lo que queramos que no se vea en el proyecto. Otro punto importante es hay que conocer la forma del terreno. Si es un terreno cuadrado, un terreno rectangular, triangular, la forma que tenga el terreno es importante conocerla. El por qué es muy fácil, porque si tú tienes un terreno rectangular, un terreno cuadrado, es mucho más sencillo poder distribuir los espacios en ese tipo de terrenos. Pero ¿qué pasaría si tienes, por ejemplo, un terreno en forma de triángulo? Ese polígono seguramente hay algunas áreas que no van a poderse aprovechar de la misma manera, o por lo menos no en construcción. Entonces como arquitectos tenemos que ver la mejor manera de aprovechar tu terreno lo más posible, todos los espacios que tengamos y los espacios que sean un poco más complicados de aprovechamiento, ver en qué se pueden utilizar para que no sean puntos desperdiciados, para que no se pierdan todos esos metros. A final de cuentas, pues tú ya los compraste, ya pagaste por ellos, entonces obviamente quieres que se aprovechen. Entonces es muy importante, no es lo mismo un terreno de una forma que de otra forma, ni de tales dimensiones, y sin considerar las restricciones como las servidumbres o las restricciones que pida propiamente el fraccionamiento donde está el terreno. Entonces es importante conocer la forma. Y hablando de formas, otro punto importante es conocer la topografía de tu terreno. ¿A qué me refiero? Saber si tu terreno es plano, si tiene pendientes, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si es muy irregular. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tipo de tu terreno, el arquitecto puede aprovecharlo de una o de otra manera para que tú te ahorres mucho dinero al momento de construir. ¿Sí? Primeramente te vas a ahorrar mucho dinero, ya que por ejemplo, si tu terreno está en bajada, a lo mejor el arquitecto podría pensar, no voy a hacer una casa de 2 pisos hacia arriba, más bien hago el primer piso aquí, el segundo piso abajo y a lo mejor la cochera abajo, ¿no? Por decir algo, la terraza. Si se hace un diseño que sigue las pendientes y las formas de tu terreno, tú vas a ahorrar mucho dinero en excavaciones o en rellenos y nivelaciones, en mejoramientos de suelo. Y bueno, es mucho dinero el que puedes llegar a ahorrarte. Además de que un diseño pensado para el terreno específico donde va a ser, se puede sacar provecho y generar diseños espectaculares. Puedes sacar vistas muy interesantes, puedes limitar espacios, puedes hacer juegos de volúmenes, puedes hacer muchísimas cosas si sabes en dónde se va a construir ese proyecto
y como arquitecto lo aprovechas de la mejor manera. Si te está gustando este video, recuerda que este es el mejor momento para suscribirte, darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de cada video nuevo que tengamos, que sé que te van a servir. También es muy importante conocer el terreno por otro aspecto que también te puede ahorrar mucho dinero y que es fundamental al momento del diseño arquitectónico. Estoy hablando de dónde se ubica el sol respecto a tu terreno. La orientación solar es indispensable, ya que aquí tú puedes conocer por qué fachada va a entrar más la luz a lo mejor en la mañana, por qué fachada va a entrar la luz por la tarde, dónde te va a afectar más o menos. Y esto, junto con las necesidades del cliente, con sus gustos y preferencias, puedes hacer un diseño jugando con todo eso para restringir el acceso de luz y por ende de calor de ciertas fachadas o ciertos espacios, y por el contrario abrir ventanas y espacios para que entre la luz en ciertas horas del día, en ciertos lugares. A final de cuentas, no todas las áreas de la casa requieren las mismas condiciones climáticas. Hay zonas en las que puedes permitir mayor entrada de luz, hay zonas en las que no es recomendable, sobre todo si son climas más extremosos, ¿no? Si son muy calurosos o son muy fríos. Hay muchas maneras de jugar con la orientación del sol, aplicándolo al proyecto para que tu casa quede espectacular, que quede excelente y de paso puedas ahorrar muchísimo dinero, porque si tenemos un buen diseño de respecto a la orientación solar, puedes ahorrarte mucho dinero, por ejemplo, en calefacción o en aires acondicionados, ¿no? Es posible que no los necesites, y si los necesitas, pues va a ser lo mínimo indispensable. Pues si yo conozco lugares en los que debes de tener el aire prendido día y noche, porque pues si no te vas a asar ahí, ¿no? Entonces es bien importante considerar esto como arquitecto para poder darle a ese espacio, ese proyecto que estás haciendo, la armonía, la tranquilidad, el clima adecuado para que los usuarios lo disfruten, realmente gusten de estar en ese lugar y no por el contrario que estén buscando la manera de salirse a otro lado porque no pueden estar ahí metidos porque se están congelando, ¿no? Y bueno, finalmente otro punto que hay que considerar es qué hay en el terreno que pudiera afectarnos de alguna manera al momento del proyecto. Por poner un ejemplo, hay lugares en los que a lo mejor en el terreno tienes no sé, árboles. Sí, es muy común. Entonces, si en el terreno tienes uno o un conjunto de árboles en ese lugar, es importante conocer si los árboles se van a quedar o si se van a mover a otro lugar. Hay árboles que a lo mejor están muertos y se permite retirarlos, pero hay árboles que no se permite, o que no quieras retirarlos, que quieras conservarlos ahí en tu terreno. Entonces imagínate que al centro del terreno hay un arbolón gigante y si tú no estás enterado porque hiciste el proyecto sin verlo, ¿qué va a pasar ahí? Ese árbol, si no se puede mover, pues ahí se va a quedar, y si tú ahí tenías la sala y tenías una recámara arriba, pues vas a tener ramas entre tu cama, entre los burós. Entonces eso no aplica. Es necesario conocer qué otros factores o qué otros elementos están en el terreno o cerca del terreno que puedan afectarnos de alguna manera. Y esto nosotros como arquitectos le debemos sacar el mayor provecho, ya que nosotros podemos aprovechar ese árbol en el centro de la casa, pensándolo de manera rápida. ¿Qué tal que toda la casa se diseña alrededor, en la periferia de ese árbol, y tenemos el árbol como punto focal con un jardín en el centro y distribuimos toda la casa alrededor? Y así todos los espacios se comunican mediante ese árbol, mediante ese jardín, y ese jardín nos da la iluminación a la casa, la ventilación que necesitamos, la vista y ese efecto de interacción del interior con el exterior, con la naturaleza. Es por dar un ejemplo, pero aquí el punto es que todo lo que haya y que se vaya a preservar, ya sea por reglamento o por gusto del usuario, se aproveche, en lugar de que sea un árbol que te está estorbando, que sea un árbol que pueda ayudarte a crecer tu diseño, ¿sí? A mejorar lo que estás proyectando para beneficio del usuario, que a final de cuentas el usuario es lo más importante al momento de proyectar.
Y bueno, pues espero que estos tips te hayan ayudado, ya sea que seas arquitecto y estés por empezar a hacer un proyecto, que consideres todo esto, conozcas la importancia de conocer el terreno de tu cliente. Y si eres una persona que va a construir, que sepas el por qué un arquitecto te puede estar dando lata de que quiere conocer tu terreno. Esto es indispensable. Y hay ocasiones en las que no se puede conocer el terreno físicamente. Nosotros realizamos proyectos a diferentes partes del país, incluso proyectos fuera del país. Y aquí lo que hacemos, bueno, gracias a la tecnología tenemos muchas formas, tanto videos que nos mandan los clientes, fotografías, incluso podemos apoyarnos de herramientas como Maps, seguir GPS, podemos ver incluso algunas cuestiones topográficas, podemos ver las ubicaciones que hay en ese terreno, podemos estar navegando ahí como si estuviéramos ahí. Entonces existen muchas maneras y no hay pretexto para que el arquitecto no vea tu terreno. Entonces tómalo bien en cuenta. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido mucho y recuerda suscribirte aquí al canal para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos, que no te pierdas ninguno, que yo sé que te van a servir. Y también síguenos en nuestras redes sociales para mucho más contenido de valor día con día. Soy Alejandro Beltrán. Un saludo.